Quiero que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 24, verso 16. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Diga conmigo, vuelve a levantarse. Diga otra vez, vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Amén. El título de la enseñanza de esta tarde es: tu identidad no está en el fracaso, sino en Dios. ¿Sí? Ok, la Biblia está llena de personas exitosas que experimentaron grandes fracasos. La Biblia lo registra claramente, y historias de personas que estuvieron en el suelo, pero que fueron redefinidas por la gracia y el propósito de Dios. Dios puede usar el fracaso como un maestro severo, pero efectivo. La pregunta no es ¿por qué me pasó esto?, sino que puedo aprender de esto. Y justamente, no vaya a creer que saqué el mensaje 2 más 2 son 4, pero no, de verdad que Dios es bueno. La vida cristiana es una carrera de resistencia. El fracaso no es el final de la carrera, sino un tropiezo en el camino. Tu identidad no está en el fracaso, sino en tu llamado en Cristo. Dios tiene un propósito para tu vida que es más grande que cualquier caída. El propósito de Dios para ti es más grande que cualquier caída. ¿Cómo lo podemos notar en la Biblia? Jeremías 29:11 dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Teniendo este sustento bíblico, quiero comenzar a enseñar entonces. El fracaso es un maestro severo, pero muy efectivo. El fracaso es parte de la vida, pero no es tu destino final. La Biblia enseña que los hombres de Dios que tuvieron gran éxito en la Biblia y aún fuera de la Biblia experimentaron momentos de fracaso. Uno de esos hombres fue nuestro hermano Moisés. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 versos 23 y 24 que cuando Moisés cumplió 40 años le vino en el corazón el saber acerca de sus hermanos. Dios puso en el corazón de Moisés a los 40 años que fuera donde sus hermanos para libertarlos. Y la Biblia dice en Éxodo que ese momento él llegó y vio que estaban azotando y humillando a un israelí, un egipcio. Y a él le vino en el corazón el libertar a sus hermanos. Pero ¿qué sucedió? Él agarró por su propia habilidad, por su propia fuerza, por su propia destreza, por su propio poder, y mató o asesinó a aquel egipcio. Dios había puesto eso en su corazón de libertar al pueblo, pero él utilizó su fuerza, su poder, sus métodos, su habilidad, y como consecuencia terminó fracasado. Al siguiente día volvió a ver a sus hermanos que estaban allí. En esta oportunidad estaban riñendo entre 2 hermanos. Y él le dice: pero ¿por qué ustedes pelean? Ya Dios había puesto eso en el corazón. Le dice: ¿por qué ustedes pelean? Y uno de los israelíes rebeldes le dijo: ¿acaso eres juez entre nosotros? ¿O piensas hacer conmigo como hiciste ayer con aquel egipcio? Eso lo sorprendió, lo asustó. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo y se fue al desierto. Dios había puesto en el corazón que él libertara al pueblo, pero en ese intento de él hacerlo, lo hizo con su fuerza, con su sabiduría, y se fue al desierto fracasado. Y en el desierto
estaba 40 años con aquella batalla y aquella lucha. Era Dios que lo había puesto en el corazón, pero él no supo hacerlo a la manera de Dios. Y lo hizo a su forma, a su manera, de la manera que él lo veía mejor. Y terminó siendo un fracasado en el desierto. Pero me sorprende Dios, porque cuando se le aparece en la zarza, Dios no le dice: ¿te acuerdas de aquel egipcio que mataste? Él está siendo torturado durante 40 años por un fracaso. Alguien aquí, si alguien ha fracasado, que creo que todos, en algún momento, lo que primero pensó Moisés fue: si yo no fuera matado a ese egipcio, si yo no lo hubiese hecho. Y estaba siendo torturado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones que Dios ha puesto en el corazón y hemos ejecutado el plan, pero lo hemos hecho de la manera incorrecta, aún siendo Dios el interesado en que nosotros lo hagamos? Y las cosas no salen como nosotros esperamos y terminamos frustrados, fracasados, y quizás nos torturamos mentalmente pensando: ¿por qué lo hice así? No lo tenía que haber hecho. Algunos están en el suelo como Moisés, 40 años en ese desierto. Pero me encanta de Dios algo, que Moisés, como dijo un escritor, los primeros 40 años se creía que era alguien, pero después los otros 40 años en el desierto se dio cuenta que era nadie. En medio de sus fracasos notó que era nadie sin Dios. Pero después los otros 40 años vio a Dios haciendo algo con alguien que era nadie. ¿Alguien está aquí? Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso restauró la identidad de Moisés. Eso hizo que él viera que el asesinato o el homicidio o el error o el fracaso que había cometido no lo definía. Jacob, de engañador a Israel. De engañador a Israel. Vamos a hablar de Jacob. Jacob engañó a su papá, engañó a su hermano, le hurtó la primogenitura, hasta que Jacob se encontró con Dios. En Génesis 32, 28, Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él era conocido por aquel que hurtó, que robó la primogenitura. Y eso era un fracaso para él. Pero el día que se encontró con Dios, Dios le cambió la identidad. De engañador, de usurpador, a Israel. Otro hombre que vemos es Moisés. Ya lo dije, de asesino a libertador. Otro hombre que vemos es David. Un hombre que cometió uno de los pecados más críticos de la Biblia. Adulteró con una mujer llamada Betsabé. Pero aún así, eso no lo definió. Porque Dios sigue diciendo en Hechos, capítulo 13, verso 22 creo. Sigue diciendo: el hombre conforme a mi corazón. El pecado que había cometido no definía quién era él. Esa no era su identidad. Tu identidad no es el pecado. Tu identidad no es el fracaso. No es lo que cometiste ayer. No es la caída que tuviste antier. Esa no es tu identidad. Cuando tú entiendes que la identidad tuya viene de Dios, entonces comienzas a humillar tu corazón delante de Él. ¿Alguien está aquí? Diga gloria a Dios. Él apeló en el Salmo 51, 10, 11. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué hizo él? Apeló a su identidad. Yo me equivoqué, yo fallé, yo caí. Los justos se caen.
No existe uno de nosotros que no se vaya a equivocar. Pero el enemigo está torturando las mentes, haciéndote creer que eres indigno, haciéndote creer que Dios no está contigo, que lo que tú cometiste es imperdonable. El enemigo está trabajando en tu conciencia. Pero el Señor me habló para que te diera este mensaje y decirte: todos hemos fallado. Tú puedes levantarte de ahí. Tú puedes levantarte del polvo. Tú puedes restaurar tu vida. Alguien diga amén, por favor. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros los ministros también luchamos. La diferencia es que nosotros apelamos a nuestra identidad. Sabemos que cuando nos equivocamos, vamos a la sangre del Cordero y decimos: perdóname, Señor, porque yo no debí decir eso, yo no debí hablar así, yo no debí ofender a mi hermano, yo no debí hacer esto. Y la sangre de Cristo nos limpia. Yo sé. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay gente ahí que el diablo le está acusándole la mente, les está haciendo creer que son indignos. Señores, todos aquí estamos luchando, todos aquí estamos batallando, pero apelamos a nuestra identidad. Vamos, diga amén a eso. Esto es un mensaje de restauración. Esto es un mensaje. Quizás hay gente que no lo entiende, pero hay gente que Dios le está hablando. Y por uno que Dios le hable vale la pena. Entonces, él apela a su identidad en Cristo y fue restaurado. Y Dios le dijo: yo sigo estando contigo. Otro hombre que vemos es Pedro, el líder de la iglesia, el líder de los apóstoles, el que se supone que debe dar el ejemplo. Negó al maestro 3 veces. Y cuando el maestro regresa, Juan 21 del 15 al 17, todos están esperando que el maestro reprenda a Pedro, porque fracasó, porque lo negó, porque era el líder. Pero Jesús no es como nosotros. Pero Dios no es como los hombres. En medio del fracaso, que había otra vez vuelto a su trabajo de antes, en medio de su fracaso, el Señor le dice: ¿me amas? Todos están esperando que lo condene por el fracaso, pero le dice: ¿me amas? En tu dolor y en tu fracaso, en el momento donde tú piensas que ya no tienes perdón, aparece Dios y te dice: ¿me amas? Porque él sabía que a pesar que le había fallado, en el fondo lo amaba. Y los errores no lo definían. Esto me bendice. Te pongo estos ejemplos porque en la cultura bíblica los nombres representan identidad y carácter. Y muchos de estos hombres fueron transformados. Ahora, pero nosotros, nuestra identidad viene de Dios. Y note esto: cuando nuestra identidad está en Dios, tomamos prestadas sus características. ¿Y cuál es la identidad tuya real? Número 1, Génesis 1:27. Somos hechos a imagen de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Esa es tu identidad, que tú tienes la imagen de Dios. A pesar de tu fracaso, tu caída, tú sigues teniendo la imagen. Número 2, eres escogido y amado. Deuteronomio 7, 6, 8 dice que Dios escogió a ese pueblo no porque fueran numerosos ni poderosos o porque vivieran en San Fernando. Fue porque Él mismo lo hizo por amor a sí. Por amor a sí mismo te escogió Dios. Y tú eres escogido y eres amado por Dios.
Tú tienes un Padre que te ama. Tú no eres huérfano. Dios es tu Padre. Número 3, eres hijo de Dios. Juan capítulo 1 verso 12 dice que el que cree en su nombre recibió la potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto es identidad. Esto es carácter. Imagen, escogido, amado e hijo de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Ahora bien, si tú eres hijo de Dios, el pastor tiene hijos, todos, yo tengo hijos, todos tenemos hijos acá, casi todos. Cuando nuestros hijos cometen un error o fracasan en algo, ellos no dejan de ser nuestros hijos. ¿Sí o no? Si Dios es nuestro Padre y Él ha dicho que es nuestro Padre, cuando nosotros fracasamos y nos equivocamos, no dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, mi identidad como hijo no depende de mi desempeño, sino de mi relación. Nada que yo haga va a quitarme la paternidad de Dios, porque Él sigue siendo un padre. Aunque yo me aleje de la congregación, deje de venir a la iglesia, aunque se descarríe, Él sigue siendo tu padre. Él sigue siendo tu papá. El hijo pródigo agarró la herencia que le tocaba y se fue de la casa, y por allá la malgastó, y por allá invirtió en lo que no tenía que invertir, y se convirtió en un fracasado. Y por allá en el fracaso de él llorando, se acordó que tenía un padre que no se había mudado ni había estado en otro lugar, que lo seguía esperando con los brazos abiertos. Se acordó que tenía un papá que era dueño de todo y él estaba mendigando. Se acordó que su padre era bueno y que a pesar de los errores que él había cometido, seguía siendo su hijo. Y yo una vez estuve así. Yo iba a la iglesia desde niño, pero en un momento de mi vida, estando en el colegio, en el liceo, casi que entrando a la universidad, me aparté de esa casa. Me fui allá al mundo a experimentar. Pero mi papá seguía con los brazos abiertos. Él estaba en casa esperándome. Y cuando yo llegué de nuevo, él no me dijo, ¿te acuerdas de tu fracaso? ¿Te acuerdas de que tú desperdiciaste toda tu juventud? Me dijo, mi hijo eres tú. Te he llamado para predicar. Te he llamado para que seas un ministro de altar. Tus fracasos no te definen y ni cambian el plan de Dios. Yo vengo a decirte que vuelvas a casa. Yo vengo a decirte que vuelvas a casa. Dios no es como los hombres. Hay un Padre bueno esperándote en casa. Oh, tenemos que como hijos, si nuestra identidad está en Cristo, en Dios, si nuestra identidad, tenemos que aprender a cambiar del ser, del hacer al ser. Del hacer al ser. La mentalidad del mundo nos dice, yo soy lo que logro. ¿No has escuchado el dicho que dice, el mundo dice eres lo que logras? ¿No has escuchado el dicho que dice por allí, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales? Hay muchas personas definiéndose por lo que tienen o lo que logran. Otros han dicho hasta más cruel, dicen, yo soy mi fracaso, yo soy mi dolor. Y se definen por lo que están viviendo en el ahora. Esa es la mentalidad del mundo. Unos dicen, yo no valgo nada. ¿Por qué no vale nada? Porque no tengo nada. Se definen por lo que viven ahora o por lo que tienen. Y así tú no tengas nada materialmente en este momento, no significa que no lo tengas todo. ¿Alguien está aquí?
La mentalidad mundana dice eso, pero la mentalidad bíblica dice: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Aunque en el momento no tenga nada materialmente, no significa que no lo voy a tener. Tú estás en un momento de preparación, de capacitación. Cuando Dios ungió a David, dice la Biblia que el profeta Isaí fue a la casa de, el profeta Samuel fue a la casa de Isaí. Y en aquel momento pasaron 7 a estar ungidos los hijos de él, y no estaba David. Y dijo: no hay otro hijo. Sí, lo mandaron a llamar. Y cuando vino, dice, y era el más joven de todos sus hermanos. La palabra joven allí es la palabra hebrea nar, que significa un adolescente o un adulto joven. Según algunos estudiosos dicen que tenía alrededor de 28 años, cosa que yo no creo. Porque la Biblia dice en Levítico que a la edad de 20 años tenía que todo hombre alistarse al ejército, y él no pertenecía al ejército. Significa que hay otra línea de pensamiento que dicen que tenía entre 10 o 15 años. Yo me quedo con la que dice que tenía 12. Pero no fue sino hasta la edad de 30 años cuando lo unge por rey sobre Judá. A la edad de 37 años es que lo unge por rey sobre Israel. Es decir, que hubo un intervalo de tiempo desde los 12 años hasta los 30, 18 años, hasta los 37, 25 años, en el cual él vio desde el día que le dieron la promesa hasta el día que le dieron el cumplimiento. En ese interín, en ese intervalo de tiempo, David, aunque ya era rey y lo tenía todo, tenía que habitar en desierto, dormir en cuevas. El piso era su colchón. Fue fugitivo, fue perseguido. Cualquiera puede decir que era un, disculpa si lo digo, no se vaya a poner bravo, pero en mi tierra dice, un pata en el suelo, un limpio, no tenía nada, se podían burlar de él. Los que no sabían que ya Dios le había dado una identidad, que era un rey. Y quizá lo definían por lo que estaba viviendo en el ahora, porque no podían ver lo que Dios iba a hacer mañana. Lo que tú estás viviendo no define quién tú eres. Lo que tú estás viviendo no define quién tú eres. Quizá hay algunos que tengan comodidad, pero hay gente aquí que no tiene comodidad. Hay gente aquí que está luchando, que está batallando. Y yo vengo a decirte, tú no eres lo que esa situación dice que tú eres. Tú eres lo que ya Dios dijo que tú eres. Y aunque pase el tiempo, vamos, celebra esta palabra. Celebra esta palabra. Escúchame, escúchame. Si Dios te dio una palabra, tú necesitas 2 llaves para que se cumplan. Dígame cuál. Dígame cuál. Una, fe. ¿Qué es la fe? Emuna, firmeza, confiabilidad. Decir que es confiable. La palabra emuna viene de la palabra hebrea amán. De allí se proviene la palabra amén. Es decir, es confiable. Cuando usted dice amén, usted no solamente está diciendo es así, no, usted está diciendo lo creo con firmeza, que es así como lo está diciendo. Escúchame, emuna, amán, amén, da a entender también, viene de la raíz tutor, que era un tutor, alguien que hacía la función de una nodriza. Es decir, agarraba un bebé, un niño, y lo pone en los brazos. Esta es la fe. Cuando tú eres capaz de ser como un niño en los brazos de Dios. Esa es la fe. Usted carga a su hijo pequeñito, pastor, y su hijo no va a estar pendiente. Mi papá me va a dejar caer. Si mi papá me deja caer. No, él se tira en los brazos confiado. Porque sabe que su papá lo va a guardar y lo va a proteger. El papá ve a la mamá dando vueltas. ¿Y qué hacía la mamá? Ella sabe que está en peligro también, pero el instinto de madre, de protección, hacía que agarrara a los niños para que los niños no se salieran. Esa es la fe. Esa es la fe, que a pesar de que estemos dando vueltas en peligro, a pesar de que estemos en situaciones difíciles, Dios está haciendo todo lo posible para no dejarte caer, para no dejarte caer, para no dejarte caer. Alguien diga amén. Escúchame.
La fe es tú echarte en los brazos de papá y él abrazarte. Eso, si Dios te dio una palabra, necesitas eso. La otra cosa que necesitas es paciencia. Diga paciencia. Porque del día que Dios te prometió algo al día que lo vayas a ver cumplir, van a pasar mucho tiempo, muchos años. Y si tú te desesperas, entonces puedes soltar lo que Dios te dijo. La paciencia, el significado es aguantar, soportar, resistir la tentación de soltar. Otra traducción dice, es mantener el ánimo en medio de la presión. A pesar de que pase el tiempo y Dios te dijo algo y tú hoy estás viviendo lo contrario, yo te traigo noticia. Sigue creyendo que fue Dios que te habló y sigue soportando, porque lo que Dios te dijo un día se va a cumplir. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga amén, por favor. Mira, los demás pueden decir lo que quieran de ti y sacar conclusiones y definir tu identidad por lo que estás viviendo, pero tú tienes que estar convencido que fue Dios que te llamó, que fue Dios que te habló, que Él es tu Padre y que lo que Él dijo se va a cumplir. Que los demás definan lo que quieran, pero en LBN lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios dijo. Alguien diga amén, 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 amén. Si tú lo ves desde este punto, el fracaso entonces deja de ser una sentencia y se convierte en un maestro severo, difícil, pero que te prepara para la grandeza de lo que Dios hará contigo. El fracaso no es tu destino final. Es parte de la vida, son heridas del camino, pero nos espera un final glorioso, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Y aunque nuestro principio haya sido pequeño en este centro comercial, nuestro postrer estado será muy grande. Nos esperan cosas grandes. Alguien diga amén, por favor. Amén. Entonces toca al que tiene la par suya y dile, lo que estás viviendo no te define. No te rinda. Sigue intentando. Lo mejor está por venir. Dile, bueno no es suficiente. Lo mejor está por venir. Está por venir. Está por venir. Aleluya. Celebra esta palabra.